Diputada Dania Tabela, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, acá estamos con Amanda, estamos con Daniela, estamos palpitando un ¿Qué poquito. tal, Amanda? ¿Qué tal, ¿Qué Daniela? tal? ¿Cómo Hola. están? Estamos palpitando un poco este debate de presupuesto, ¿no? Que ustedes van a retomar en la jornada de mañana. Hasta el momento, De mañana. ¿qué evaluación hace, diputada? Mira, un poco lo decíamos el otro día en una de las reuniones de comisión. La primera evaluación es positiva en términos de que hemos podido tener un tratamiento del presupuesto mucho más detallado que la vez anterior, con la presencia de la mayoría de los ministros, con la presencia de directores de las distintas empresas. Y bueno, esto siempre es positivo porque permite a los diputados y diputadas abordar un montón de dudas que surgen de la ley o de la letra fina de la ley, y que nos permite discernir apoyos o no en función de esa cuestión. Así que ese es el primer, digamos, si se quiere, reconocimiento. La segunda cuestión, por supuesto, tiene que ver con algo que le manifestamos al ministro de Economía cuando estuvo, al secretario de Hacienda, al presidente de la Comisión. Tenemos discrepancias respecto de las variables macro. Entendemos que han considerado para la elaboración del presupuesto, entendemos que también de alguna manera tiene que construir esas variables, y lo que estamos planteando tiene que ver con la posibilidad de que, superada esas variables, tengamos un nuevo debate a mitad de año o en el tercer trimestre del año respecto del presupuesto. Y después hay cuestiones puntuales que han ido siendo señaladas en la comisión, y que esperamos en muchos casos receptadas por los ministros y en muchos casos esperamos sean corregidas de cara a la discusión final que se dará esta semana y la semana que viene en el recinto. Dania, para ustedes es fundamental tener esa cláusula como para tener una cláusula de revisión del presupuesto el próximo año. Mira, es importante, pero no en términos nuestros, es importante en términos de previsibilidad, incluso para el propio Poder Ejecutivo, para las provincias, para los organismos descentralizados, para las universidades. El año próximo va a ser un año electoral, va a ser un año en el cual se va a requerir que haya ciertos consensos para avanzar en la ejecución del presupuesto nacional. Bueno, y en función de eso nos parecía importante poder trabajar sobre esta cláusula, que además de alguna manera fue planteada por la diputada Stolbizer en la presentación del presupuesto y aceptada por el ministro Massa, o por lo menos abierta a la posibilidad de discutirla. Bueno, en ese camino es que hemos ido trabajando en estos días, encontrándole el texto que de alguna manera cierre esta posibilidad de discusión, de rendición de cuentas. A mí me parece que todo aquello que haga tener un presupuesto más transparente, más previsible, ayuda al Poder Legislativo a la hora de acompañar, pero también ayuda al Poder Ejecutivo a la hora de poder justamente planificar el año, a la hora de rendir cuentas ante los organismos multilaterales de crédito. Me parece que son soluciones parciales que se encuentran en un estado de crisis general en la que se encuentra la Argentina, que pueden ayudar a que esto tenga algún grado de previsibilidad y manejo mejor. Pensé que iba a preguntar a Amanda. ¿Qué tal, Dania? Daniela Mosetic te saluda. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Bien. Te quería preguntar, bueno, lo tuyo es generalmente, bueno, el específico, sé que te dedicas al área económica y todo, pero también el área educativa, es desde tu preocupación. ¿Cómo ves los números del área educativa? ¿Te conforman? No. No, no te conforman. ¿Qué más se puede pedir? No. Si no es plata, ¿qué puede ser o dónde redireccionás? No, ahí nosotros hicimos un planteo que quedó muy claro cuando vino a darnos el informe el director de la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso, Macón, que había una reducción de partidas en términos de las universidades. Primero, que había una reducción de participación de la cartera educativa en la totalidad del presupuesto. Después, que había una reducción en la partida de transferencias a las universidades nacionales. Son datos igual difíciles de poder mensurar, porque como no tenés un presupuesto anterior aprobado, claro, y no hay información pública sobre la ejecución presupuestaria, yo particularmente que he trabajado en el área y que entiendo que mucho tiene que ver con la ejecución de paritarias, y esto es lo que le hemos señalado en la comisión. En la comisión hemos solicitado que se incorpore alrededor de 80.000 millones de pesos a la partida, a la jurisdicción 91, obligaciones a cargo del Tesoro con destino a transferencia de universidades nacionales, para cubrir la paritaria que hoy se está ejecutando y que además se está discutiendo en estos momentos en el Ministerio de Educación para el sector docente y para el sector no docente, y una partida adicional
para las becas Progresar de 70.000 millones de pesos, que permita además no solo atender el incremento que va a haber indefectiblemente, en situación de crisis siempre la hay, de nuevos becarios Progresar, sino además la actualización de esas becas para que tengan una menor pérdida del poder adquisitivo. Bueno, esto han sido dos cuestiones que han sido manifestadas, que han sido receptadas por el ministro de Educación y que, bueno, que están trabajando en encontrar la alternativa de solución, que también vuelvo, tiene que ver con darle previsibilidad. Yo sé, porque me ha tocado estar en el lugar del ministro Persic, yo sé que el dinero finalmente para el pago de paritaria siempre está. Pero la verdad es que si lo tenemos puesto en el presupuesto, nos da más tranquilidad al Congreso, al Ejecutivo, también de cara al vínculo que tenemos que tener con los organismos multilaterales de crédito y también, por supuesto, al sistema universitario. Simplemente estamos tratando de garantizar una mayor previsibilidad en la ejecución presupuestaria. ¿Qué tal, diputada? Amanda Alma la saluda. Buenas tardes. Hola, Amanda, ¿cómo estás? En relación a eso que dice con respecto a la paritaria, sería en definitiva prever cómo va a ser la paritaria, tener un límite, un techo para la paritaria, un porcentaje promedio, o es un volumen aproximado de dinero para incorporar y que se tenga en cuenta entonces esa posibilidad de la paritaria? Es un volumen de dinero a incorporar que siempre funciona como una especie de piso de lo que vos estás discutiendo, pero en este caso particular es incorporar fondos para atender la paritaria que hoy ya se está rediscutiendo. Perfecto. Porque el 1 de octubre reiniciaron las discusiones paritarias con los sectores docentes y no docentes de las universidades nacionales. Esta discusión va a terminar más hacia fines de octubre que hacia la semana próxima, y eso requiere, obviamente, no solo de atender octubre, noviembre, diciembre y el aguinaldo, sino los primeros meses del año próximo hasta que se discuta la nueva paritaria. ¿Se entiende? Entonces, digo, todo ese ciclo, la idea es tener, bueno, por lo menos tener en las cuentas públicas un piso de fondos con los cuales se va a contar para afrontar estos primeros meses y además también para poder empezar la discusión del año próximo. De ninguna manera tiene que ver con un techo, porque vos hoy podrías decir, bueno, el techo de la paritaria del año que viene es el 60%. Bueno, también lo pensamos cuando empezábamos este año y llegamos a esta altura y estamos casi en una inflación del 100 corrida. Entonces digo, la verdad que es muy difícil en la Argentina actual poder establecer techos de paritaria. Y la verdad que sería una locura pensarlo de esa manera, no lo está pensando el gobierno, no lo está pensando nadie de esa forma. Lo que uno trata es de tener previsibilidad en términos, bueno, de los fondos de los que dispone. Después, por supuesto, siempre va a haber ampliación de partidas, reasignaciones, siempre va a haber necesidad de atender de alguna manera la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Así que, bueno, digo, esto está claro que va a ocurrir de todas formas. Pero, bueno, la idea es tener mayor previsibilidad, ya te digo, en la disposición de esos fondos y que no sea una variable permanente de negociación y de discusión a lo largo de todo el semestre próximo que nos toca afrontar. Dania, sin dudas cuando se discute el presupuesto, como cualquier otro proyecto de ley, en el marco de la comisión vemos, es pública cómo es el debate en comisión, cómo lo debaten ustedes, nosotros los periodistas que participamos ahí en la comisión que estamos podemos verlo. Mucha gente lo puede seguir por Diputados Televisión, como es el tratamiento del proyecto. Puertas hacia adentro de Evolución Radical, ¿cómo es la discusión del presupuesto? ¿Lo discuten con especialistas? ¿Tienen un referente nacional importante, como es el senador Martín Lustó, y que además es economista? ¿Lo discuten con él? Claramente, nosotros discutimos, obviamente dentro de todo el bloque, con distintas miradas y posiciones, porque obviamente por más que somos un mismo bloque, tenemos miradas distintas en función de los espacios, de los que provenimos cada uno, de las provincias de las que venimos, realidades diferentes, y además, por supuesto, tenemos la mirada de Martín y del espacio de Fundación Argentina Porvenir, que son con quienes trabajamos habitualmente este proyecto y todos los demás. Con lo cual nosotros tenemos un espacio propio de discusión. De hecho, hace un ratito combinábamos una tarea que hicimos con algunos diputados de una serie de punteos que van más allá solamente de lo educativo, que tienen que ver con algunos artículos que nos parece que pueden reformularse también para que sean más claros y queden más expuestos en la ley, y otros que nos parece que no tienen que formar parte de la ley del presupuesto, como claramente son los blanqueos. Nos parece que eso tiene que ver justamente con otras leyes, en el caso del blanqueo propuesto para las viviendas y para la incorporación de viviendas en alquiler. Eso tiene que ser una
ampliación o una modificación de la ley del blanqueo que ya se votó oportunamente, más allá de que mi bloque se abstuvo. Y en el caso del blanqueo para las importaciones, lo mismo, tienen que ser parte de leyes específicas y no parte de la ley de presupuesto. Pero bueno, estas son posiciones de nuestro bloque que después llevamos adelante a la mesa de Juntos por el Cambio en el marco del interbloque, que después tomamos una posición general con el interbloque y bueno, en algunos casos tenemos coincidencias, en otros casos tendremos disidencias o miradas distintas sobre algunas cuestiones, pero bueno, estamos trabajando todos en generar el mayor consenso posible, tal como se lo dijeron los presidentes de bloque de Loredo, Ritondo, Negri, Stolbizer, López al ministro Massa en oportunidad de la presentación. Esta es una oposición que es constructiva, que va a intentar hacer todos los esfuerzos posibles para que el país tenga un presupuesto y en particular tenga un presupuesto en un año electoral donde ya de por sí la incertidumbre que genera un proceso electoral es lo suficientemente importante como para que además tengamos incertidumbre propia de no tener una ley de presupuesto. Dania, ¿cómo viste esta aprobación muy acompañada del tema de barrios populares, de este proyecto que contó con consenso? ¿Cómo lo valoran ustedes de Evolución? Bueno, me tocó particularmente ser la voz del bloque en este tema. La verdad es que para nosotros es muy importante porque tiene que ver con dos cuestiones centrales. Primero, la necesidad de reconocer el derecho a la vivienda, la necesidad de visibilizar la situación de más de 5.000 barrios populares que hay en toda la Argentina. No es solo lo que pasa en el AMBA o en Capital Federal. A mí me era muy importante manifestar que había otros tantos barrios a lo largo de todo el país y que necesitaban también ser visibilizados, porque tiene que ver con que podamos después, la segunda cuestión que es gestionar con inteligencia el Estado. Priorizar la instalación de servicios públicos, priorizar la instalación de escuelas, priorizar la instalación de destacamentos o espacios de seguridad que le permitan a esos barrios crecer de manera más ordenada, menos anárquica y además tener la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Así que para nosotros fue importante avanzar en este proyecto, es un proyecto que viene de mucho tiempo trabajándose, que ha tenido la colaboración y la cooperación de todos los sectores de los distintos espacios políticos y la verdad es que me parece que es un proyecto que tiende a empezar a saldar o por lo menos a visibilizar, yo lo manifestaba de esa forma, una gran deuda que tiene la democracia en la Argentina. El año que viene cumplimos 40 años de democracia y sin embargo 5 millones de argentinos viven en estas condiciones. Me parece que es importante que empecemos a trabajar con mirada de política de Estado, con mirada de mediano y largo plazo sobre estos problemas que no son nuevos, que no obedecen a un solo gobierno, pero que indudablemente necesitan que todas las fuerzas políticas tengamos el acuerdo para solucionarlo. Diputada, usted tiene un proyecto sobre identidad digital que busca, entre otras cosas, poner en juego qué pasa con la difusión ilegal de algunas imágenes, ¿no? Es parte de denuncias que se vienen desarrollando, sobre todo de algunos sectores de organizaciones feministas, sobre la pornovenganza. No sé si tiene que ver con lo mismo o si amplía un poco la idea de empezar a tener una tipificación sobre este tipo de delitos. Sí, el proyecto que hemos trabajado junto con mi equipo, junto con algunas organizaciones feministas y también organizaciones de padres, porque la verdad que empieza a ser un problema, ¿no? Claro, exactamente, que se empieza a generalizar, sobre todo en la franja etaria de adolescentes y jóvenes, más allá de que los casos que conocemos tienen más que ver con una violencia más vinculada al género, pero la verdad es que empieza a generalizarse esta acción, si se quiere, por parte de algunos jóvenes, como parte también de los procesos de ciberacoso y bullying que se vive en las comunidades educativas. Entonces nos parecía importante tipificar esta idea de identidad digital, empezar a discutir, tener una posición y empezar a discutirlo dentro del seno de las distintas comisiones, porque incorpora la figura al Código Penal, porque incorpora también posibilidades de pena y por supuesto porque es simplemente plantear un debate que hoy está en la sociedad, al cual no podemos taparnos los ojos y hacer de cuenta que no existe. Hay muchísimos niños, adolescentes, jóvenes que son víctimas de este tipo de situaciones y me parece que es importante que nosotros como legisladores recojamos estas cuestiones y lo empecemos a discutir. En esto, yo quiero ser clara, no hay verdades absolutas, digamos. ¿En qué sentido lo digo? Que seguramente algunos leerán mi proyecto y dirán que es demasiado blando, otros dirán que se podría penar más duramente,
otros dirán que es una figura que no se puede incorporar al Código Penal porque ya está incorporada a través de la extorsión, o a través, digo, Sí. me parece que tiene que ver todo esto, ayuda a hacer crecer los proyectos. Hay muchísimos proyectos presentados por muchísimas legisladoras y legisladores, y nosotros creemos que es importante que este tema tome volumen en la Cámara de Diputados, tome volumen en el Congreso de la Nación, tome volumen en la agenda pública, tome volumen en los medios, y que empezamos a construir la mejor ley que nos permita abordar esta problemática que existe, Y además que está también presente en la vida cotidiana en nuestras vidas cotidianas. No, y además también dar ese rol que tiene el Congreso de caja de resonancia de algunos debates, poder empezar a definir socialmente cuál es la preocupación y cuáles son los efectos de todas estas situaciones de violencia que la justicia muchas veces no tipifica claramente, ¿no? Y ahí hay también... Porque también son nuevos, Claro, Amanda, sí, porque en sin duda. definitiva son realidades nuevas. Entonces muchas veces los jueces, a quienes digo no estoy de esta manera exculpando Claro. responsabilidades, digo simplemente, a veces los jueces no tienen las herramientas y ante el no tengo la herramienta, bueno, entonces lo dejo pasar. Exacto. Y la verdad es que nosotros tenemos casos de suicidios, casos de jóvenes con un montón de patologías psíquicas a partir de esta situación. Realmente me parece que es un tema que, si bien es nuevo, tenemos Sí. que empezar a dar el debate. Porque empieza a ser nuevo pero cotidiano. Y es que también Cotidianamente vivimos esta situación. se ha vuelto la tecnología todo muy cotidiano, ¿no? Claro. Dania, estás en la Por comisión supuesto. de mujeres también, ¿no es cierto? Que mañana se va a reunir por varios proyectos que están dando vueltas hace rato. Está paridad de género, muerte perinatal, acompañamiento en esa situación, más avances sobre la ley Micaela. ¿Hay algo para sacar dictamen mañana? ¿Es una reunión informativa? ¿Qué tono tiene ese encuentro? No, estamos discutiendo las leyes. Nosotros, respecto del tema de paridades, las leyes de paridades han sido discutidas, abordadas, trabajadas en conjunto. En general hay consensos o disidencias menores. No hay consenso, por lo menos voy a hablar en términos personales porque no pudimos abordarlo con el resto de las diputadas del bloque. No estoy de acuerdo con la presentación que se hace de la ley Micaela respecto de la capacitación en los medios, porque me parece que en todo caso es algo que tiene que garantizar el Estado y no abordarlo desde el sector privado, porque además no tendríamos manera de verificar que ocurra. Entonces me parece que ahí hay un tema de debilidad del proyecto de la ley. Si bien el concepto está bien, digamos, o podríamos llegar a compartirlo. Es un complemento de lo que ya se viene trabajando en los tres poderes. La idea de lo que se viene, crecer. Exactamente, trasladarlo a los medios de comunicación públicos y privados. Entonces me parece que en realidad ahí, bueno, cuando uno traslada al medio público-privado, también de alguna manera hay una responsabilidad, si se quiere, que tenemos que asumir desde el Estado. Así que ahí no hay acuerdo por ahora. Mañana se verá en la comisión si podemos mejorar esa propuesta, y si no, bueno, nosotros tendremos un dictamen en disidencia al proyecto de ley. Pero la verdad que son todas leyes que algunas están para ser dictaminadas, como es el caso de paridades en el deporte y demás. En otros casos están en plena discusión. Dania, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, muchísimas gracias a ustedes y nos vamos a estar viendo seguramente estos días muy seguidos. Seguramente. Un abrazo. Así es, gracias. La diputada Dania Tabela, diputada